Si crees que los soldados rusos son los guerreros de élite que dicen ser, reconsidéralo. Tras 2 años y medio combatiendo a un enemigo aparentemente más débil y pequeño, las tropas rusas han evidenciado su falta de preparación. Las fuerzas de Ucrania han tomado más tierra rusa en un mes de lo que Rusia logró capturar en 7. Entonces, ¿qué está saliendo mal para los rusos? Simples son soldados. Hoy, nos sumergimos en cómo estos reclutas conscriptos y poco entrenados se comparan con el ejército más poderoso del mundo, los Estados Unidos. Spoiler, no lo hacen. Aquí vamos. Empecemos con conceptos básicos sobre el entrenamiento de los ejércitos de Estados Unidos y Rusia. Rusia tiene 2 formas principales de obtener más tropas para su ejército: el reclutamiento y los soldados contratados, a veces llamados kontraktniki. En comparación, Estados Unidos solo emplea soldados voluntarios, conocido como alistamiento. Sin embargo, el proceso real de alistamiento de soldados estadounidenses y rusos varía bastante entre los 2 países. En Estados Unidos, el primer paso para ser soldado es realizar el entrenamiento básico de combate. Esto dura 10 semanas, incluyendo la recepción y las pruebas de aptitud física durante la primera semana. Se divide en 4 fases relativamente distintas, durante las cuales todos los reclutas son entrenados tanto mental como físicamente para sus capacidades y opciones dentro del ejército de los Estados Unidos o SEMO. En las primeras semanas de entrenamiento básico de combate, los sargentos instructores supervisan de cerca a los reclutas, enfocándose en inculcar hábitos vitales, disciplina, trabajo en equipo y transmitir las tradiciones inherentes al ejército de los Estados Unidos. Las siguientes fases se enfocan en desarrollar las habilidades del recluta, como combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas y familiarización con el equipo y tácticas de combate. Las últimas 3 fases contienen una o más pruebas o ejercicios de campo que los reclutas deben pasar para avanzar a la siguiente fase, o se ven obligados a repetir la fase con el siguiente grupo, prolongando efectivamente el entrenamiento básico de combate. Tras el entrenamiento básico, el ejército de Estados Unidos ofrece el entrenamiento individual avanzado, donde los graduados pueden elegir o ser asignados a diferentes ramas o posiciones dentro del ejército. El entrenamiento individual avanzado está altamente personalizado según el puesto o trabajo que busca el recluta, y algunos tienen equivalentes civiles. Para el soldado básico, el entrenamiento avanzado de infantería puede durar de 4 a 52 semanas en una escuela de infantería del país. Para roles terrestres similares, los tripulantes de blindados, ingenieros de combate y exploradores de caballería reciben de 14 a 22 semanas de entrenamiento. Además, estos roles pueden completar su entrenamiento básico y avanzado en un solo programa llamado Entrenamiento de Unidad en una Estación. El entrenamiento de unidad en una estación dura 22 semanas, comprimiendo efectivamente el entrenamiento básico de combate y el adiestramiento técnico individual en un solo curso, donde el recluta pasa por las primeras fases del entrenamiento básico y luego va inmediatamente al entrenamiento avanzado, sin las etapas finales del entrenamiento básico o traslados a otra instalación de entrenamiento. El proceso permite que un recluta complete su entrenamiento en una ubicación, con sargentos de instrucción compartidos entre ambas fases. El entrenamiento de los soldados rusos es aún más complejo que esto. El entrenamiento militar ruso se divide entre reclutas y soldados contratados, debido a que el sistema acepta ambos tipos de personal. Los reclutas deben pasar de 1 a 2 meses en entrenamiento básico, similar pero menos intensivo que el entrenamiento básico de combate del ejército de Estados Unidos. Después de eso, los reclutas pasan por programas de entrenamiento más especializados que duran entre 3 y 6 meses, dependiendo de la posición que el recluta ocupará después del entrenamiento. Sin embargo, los reclutas generalmente no ven combate activo, ya que la conscripción dura solo 1 año y puede alterar significativamente la composición de la unidad. En contraste, los soldados rusos reciben entrenamiento más especializado y prolongado. La parte de entrenamiento básico, llamada entrenamiento intensivo de armas combinadas, dura solo 4 semanas, en comparación con 10 en los Estados Unidos. La fase concluye con un entrenamiento de 4 días para preparar al recluta para el servicio activo o capacitación adicional. Después de eso, los soldados contratados reciben un entrenamiento especializado según su rol asignado, que suele durar unos meses. Los soldados contratados en Rusia normalmente reciben un entrenamiento de combate similar al de los reclutas del ejército de Estados Unidos durante su primer año de servicio. No obstante, el entrenamiento ruso suele enfocarse en las necesidades de la unidad y simulacros de combate con fuego real. El entrenamiento en el ejército ruso busca enseñar a los reclutas los principios básicos de combate, las reglas y las tácticas militares comunes que los oficiales rusos podrían usar durante el servicio activo. Aunque es completo, uno de los contratiempos más frecuentes de este método es su falta de flexibilidad para adaptarse. Como las unidades suelen entrenarse independientemente y reciben órdenes principalmente de su oficial al mando directo, hay poca cooperación entre diferentes unidades o ramas del ejército, sobre todo en el terreno.
Esto ha generado numerosos problemas para Rusia a través del tiempo. En 2016, algunos oficiales fueron despedidos del ejército por afirmar que ciertas unidades recibieron más entrenamiento que otras. Esta verticalidad, especialmente en términos de responsabilidad y progresión de la cadena de mando, significa que las tropas rusas están principalmente guiadas por instrucciones sueltas y vagas de los comandantes superiores. Mientras tanto, los oficiales de la unidad pueden malinterpretar esas instrucciones de cualquier forma si carecen de supervisión adecuada. Para aliviar el problema, en 2017 se creó una reforma del Estado Mayor para reducir el número de reclutas y permitirles una transición más efectiva a soldados de contrato. En teoría, esto reduciría la polarización entre los soldados de contrato y los reclutas. No obstante, el problema central radica en la estructura de entrenamiento altamente descentralizada del ejército ruso. Sin un comando unificado y protocolo de entrenamiento, cada unidad queda a cargo del comandante, lo que permite que los mismos problemas se perpetúen a través de un servicio militar más corto y una conscripción constante. Por otro lado, el ejército de Estados Unidos utiliza métodos de entrenamiento grupal más extensos que incluyen ejercicios militares entre unidades para preparar a los soldados para la naturaleza errática e impredecible del combate en vivo. Los oficiales tienen mayor control sobre sus unidades, pero también más codependencia con las unidades cercanas durante el servicio activo. La combinación de entrenamiento de unidad en una estación donde los reclutas entrenan en un solo lugar con los mismos sargentos instructores fortalece significativamente la moral y camaradería entre los soldados estadounidenses. Debido al reclutamiento dual en el ejército ruso y el periodo de alistamiento más corto, los reclutas son considerados más prescindibles o menos hábiles que los soldados de contrato. Esto implica que no se espera que participen en combate real, por lo que su entrenamiento podría no cumplir los mismos estándares que los soldados de contrato o los reclutas de los Estados Unidos. Además, dado que la conscripción es obligatoria, es decir, el recluta que no eligió entrar al ejército probablemente tenga una moral mucho más baja que el soldado voluntario que se acercó al centro de reclutamiento para servir a su país. Es probable que hayas notado las ramificaciones de esto en las últimas semanas del conflicto ruso-ucraniano. El ejército ruso ha dotado de personal las zonas norteñas de la frontera ruso-ucraniana, principalmente con reclutas, es decir, soldados con menos entrenamiento que las tropas occidentales y ucranianas. Esta es una de las principales razones por las que Ucrania ha tenido éxito en sus victorias en la región de Kursk. El mismo concepto se puede aplicar a la campaña de verano rusa de 2024 dividida entre la región de Yarkov y el frente oriental activo en la región de Donetsk. El ejército ruso ha empleado tropas menos experimentadas para invadir Yarkov, utilizando principalmente tácticas de infantería. El resultado de la campaña de verano fue que Rusia acumuló más de 1.200 bajas por día, con un total de alrededor de 70.000 soldados perdidos durante los 2 meses que duró extraoficialmente la campaña. Al hablar de la formación de los soldados, también se debe abordar la duración del servicio militar. En los Estados Unidos, un soldado debe firmar un compromiso de 8 años de servicio, dividido entre el servicio activo y la reserva. El servicio militar activo dura al menos 2 años, con posible despliegue en cualquier momento. Normalmente, los soldados sirven por 4 años, seguido de 4 años adicionales en la reserva. Por supuesto, un soldado puede volver a enlistarse después del contrato inicial. Por otro lado, el servicio militar obligatorio en Rusia dura 1 año. Pueden renovar su servicio militar y convertirse en soldados de contrato para extender su compromiso y ganar más dinero. No obstante, el compromiso de un soldado dura 3 años y puede renovarse de ser necesario. La marcada diferencia en los compromisos de servicio entre los ejércitos de Estados Unidos rusos significa que Estados Unidos posee una gran ventaja al preparar a sus soldados para combates reales. Con la conscripción casi obligatoria, típicamente alrededor de 1/3 de la población viable cada año ha sido llamado a servir en el ejército en Rusia, las tropas rusas ven mucho más rotación. Esto es muy evidente en los primeros años del servicio militar. Si un recluta no se alista como soldado de contrato, solo tiene 1 año de experiencia en el ejército, que podría no ser suficiente para estar al nivel requerido. Por el contrario, se suele alentar a los soldados contratados a reengancharse múltiples veces, aunque tampoco es garantizado. En este sistema, Rusia tiene un número muy limitado de personas inscritas en el ejército, especialmente en comparación con la cantidad total de tropas. Además, como los reclutas suelen ser considerados menos dispuestos y capaces, y no se espera que sean desplegados en combate activo sin firmar un contrato, su experiencia de entrenamiento inicial puede variar mucho entre unidades. A pesar del deseo de los comandantes de pasar suficiente tiempo entrenando adecuadamente a los reclutas, el flujo constante de nuevos reclutas cada 6 meses, ya que hay 2 periodos de reclutamiento anuales, significa que constantemente llegan nuevos lotes de reclutas para entrenar, que luego se integran con los soldados más experimentados.
Como resultado, los soldados de contrato reales podrían no recibir suficiente entrenamiento viable para misiones de combate debido a la falta de personal o tiempo del comando para proporcionarlo. Por lo tanto, es seguro decir que el sistema de los Estados Unidos está diseñado para crear soldados más experimentados con mejores lazos con su unidad. El sistema de entrenamiento más centralizado que Estados Unidos utiliza para entrenamiento básico de combate y entrenamiento de unidad en una estación permite mucho más supervisión y control sobre cómo los soldados salen del entrenamiento básico y entran al servicio militar activo. Pero vayamos más allá del entrenamiento de los soldados y hablemos de lo que cada uno lleva al frente, su equipo. En cuanto a la armadura corporal, las Fuerzas Armadas rusas y estadounidenses tienen una protección similar. El chaleco modular escalable emitido por los Estados Unidos, con inserciones de placas de armadura de pequeñas armas mejoradas, que son placas de cerámica colocadas estratégicamente alrededor de la armadura, son similares en apariencia y absorción de impactos a los chalecos rusos 6B-43 y 6B-45, utilizados en la última iteración del sistema de equipo de infantería Ratnik II, que también incorpora armadura de placa de cerámica. No obstante, el sistema ruso de armadura corporal es más antiguo que los diseños estadounidenses, brindando mayor protección en el cuello y otras zonas periféricas, además de contar con respaldos más suaves para añadir volumen. Aunque en teoría esto debería proteger más al soldado, en la práctica, el diseño de Estados Unidos permite mayor maniobrabilidad en el campo, lo cual ha sido crucial para los soldados estadounidenses en Medio Oriente durante la guerra contra el terrorismo. Estados Unidos también ha estado probando un enfoque más basado en unidades para los pedidos y diseños de chalecos, haciéndolos más personalizados para situaciones particulares y reemplazando las inserciones de placas de cerámica por unas de acero. El acero tiene algunas ventajas y desventajas sobre la cerámica. Por otro lado, es más sencillo producir placas de acero, y estas no se rompen por completo al impactar con una bala de rifle, lo que permite potencialmente atrapar más balas. Un punto negativo es que las balas pueden fragmentar y desgajar la placa, lo que podría aumentar la metralla que perfore la armadura interna y cause daño. Además, las placas de acero suelen ser mucho más pesadas que las de cerámica para el nivel de protección adecuado. El peso ha sido un problema recurrente para los soldados modernos debido al constante aumento de la carga de combate en las últimas décadas. Sin embargo, los soldados estadounidenses tienen la ventaja de una gran mejora en la intercambiabilidad de equipo y la capacidad de peso. Esto se debe a que los chalecos escalables modulares son totalmente compatibles con las bolsas de equipo de carga ligera modular. Esto permite a los soldados obtener kits personalizados para cada misión sin cambiar su armadura y equipo básico. Esto puede ser un beneficio significativo que permite a los soldados reducir algo de peso en los encuentros, considerando que el equipo moderno del soldado estadounidense puede pesar más de 88 libras para la carga de combate y cerca de 140 libras para la carga de aproximación. Los soldados estadounidenses generalmente llevan más equipo en comparación con las fuerzas rusas. No obstante, esto podría atribuirse a que las guerras modernas previas con tropas estadounidenses han ocurrido en territorio extranjero. El ejército ruso se enfoca principalmente en la defensa nacional, a pesar de que actualmente invade un país vecino. Pero la diferencia más notable en el equipo militar es el rifle de emisión estándar. En Estados Unidos ese es el M4A1, aunque pronto será reemplazado por el XM7. Del lado ruso, el honor es para el AK-74M. Ambos rifles se consideran excelentes para ejércitos modernos, pero sus pequeñas diferencias generan experiencias de combate muy distintas. En cuanto a precisión, el M4 es superior, sobre todo a distancias largas. Esto se debe en parte al menor retroceso del rifle comparado con el IK, dándole al soldado una puntería más estable para combates prolongados. No obstante, el AK aguanta mejor los enfrentamientos prolongados. Su diseño más simple y robusto lo hace más funcional después de disparar cientos de rondas en periodos cortos, mientras que se dice que el M4 se quema. El enfoque en la practicidad del AK también se acentúa por el hecho de que es prácticamente imposible que el rifle se atasque. Expertos militares sugieren que el AK puede arrastrarse en lluvia y barro, y el mecanismo expulsará el barro del cañón al disparar, haciéndolo funcionar. En contraste, el M4 es más delicado y no tolera tan bien el manejo brusco. Sin embargo, el M4 gana al ser mejor para operaciones silenciosas y más adaptable a los usuarios, gracias a sus diversos complementos aplicables. El M4 se considera un poco más difícil de aprender, pero un operador experimentado será mucho más competente en combate gracias a ello. Además, al estar hecho de aluminio en vez de acero, el M4 es más ligero, lo que facilita su entrenamiento y se relaciona con los problemas mencionados sobre los soldados cargando cada vez más peso. En conclusión,
el M4 es ideal para misiones de búsqueda y destrucción de un ejército profesional, mientras que el AK-74 es mejor para compromisos prolongados de un ejército numeroso que debe considerar sus recursos. Estas diferencias tal vez reflejen mejor la verdadera brecha entre las tropas de Estados Unidos y Rusia. El ejército de Estados Unidos se enfoca en sacar el máximo potencial de cada soldado, dándoles armamento y equipo más avanzado para resistir múltiples operaciones. El ejército ruso se enfoca más en la cantidad y la habilidad de empuñar un arma y volverse competente con ella en semanas. Aunque ninguna opción es superior en todo, la M4 gana por ser más efectiva en manos de un soldado profesional. Esto juega especialmente bien en las discrepancias mencionadas sobre cuánto tiempo se entrena a los soldados rusos. Con entrenamiento constante y prolongado, un soldado estadounidense puede adquirir años de experiencia con su rifle M4. En casos de necesidad, pueden tomar un AK enemigo y seguir siendo letales. No se podría afirmar lo mismo de un recluta ruso. En todo esto, hemos hablado del entrenamiento militar y el equipo antes de la invasión de Ucrania en 2022. Aunque los mismos conceptos teóricos aplican a las fuerzas rusas, seguramente habrá algunos cambios. Lamentablemente para Rusia, ese cambio es un retroceso. Esto se explica fácilmente con un simple número, 643.750. Según Ukrainska Pravda, un medio que sigue los eventos diarios en la guerra, esa es la cantidad de bajas acumuladas por el ejército ruso al momento de la redacción de este video. Comparado con el número oficial de soldados del ejército ruso, que es de alrededor de 1.3 millones, y el informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que sugiere que había aproximadamente 140.000 soldados desplegados alrededor de Ucrania al inicio de la invasión. Según Business Insider, los esfuerzos de reclutamiento de Rusia se han acelerado enormemente durante la invasión, incorporando 30.000 personas al mes en el ejército ruso. Finalmente, la edad máxima para el reclutamiento en Rusia ha aumentado de 27 a 30. Permitiendo al país aprovechar un porcentaje mayor de la población. Estos números ilustran claramente el estado del ejército ruso, que se aproxima a la ruina. Si el entrenamiento previo a la invasión fue inconsistente, es probable que el entrenamiento posterior sea gravemente deficiente. Con las numerosas bajas rusas, es probable que Rusia se esté quedando sin soldados experimentados y los reemplace con reclutas novatos. Los nuevos reclutas tienen poca experiencia en combate real y es improbable que hayan participado en los ejercicios de simulación rusos, aunque sean inadecuados para la guerra moderna. Un informe desgarrador del Moscow Times ha sugerido que algunos reclutas reciben tan solo una semana de entrenamiento antes de ser rotados al servicio activo. Este tiempo no es suficiente para que un recluta aprenda a usar efectivamente un rifle de combate. Esto sugiere que a Rusia le preocupa más tener suficientes cuerpos para lanzar contra los ucranianos y espera que los soldados más experimentados evadan las balas en la confusión. Esto implica que el soldado estadounidense promedio será considerablemente más experimentado y letal que uno ruso. Es probable que el ejército ruso haya perdido su respetado segundo lugar, demostrado por su incapacidad para invadir Ucrania y proteger su propio territorio de invasiones. A pesar de esto, ha habido pocas oportunidades para comparar a las tropas estadounidenses y rusas en acción. Los dos países han estado en lados opuestos de los conflictos durante la última década, pero la mayor parte de su inversión se realizó a través de la guerra a larga distancia y donaciones en lugar de enfrentamientos reales. Sin embargo, hay indicios de que los soldados rusos no podrían igualar a sus pares estadounidenses. Primero vamos al otro lado de la guerra ruso-ucraniana por un momento. El ejército ucraniano ha recibido miles de millones de dólares en equipo y entrenamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, similar al que los Estados Unidos proporcionan a sus tropas nacionales. Pero el núcleo de la transformación del ejército ucraniano comenzó allá por el 2015, un año después de que Rusia anexara Crimea. La reforma del ejército ucraniano ha implementado regímenes de entrenamiento y protocolos de comando similares a los de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, alineándolo más con los sistemas occidentales. Esto implica que el ejército ucraniano, que ha estado enfrentando a Rusia por más de 2 años y medio, ahora está empleando, si no el mismo equipo avanzado, la misma estrategia militar y oportunidades de entrenamiento que los Estados Unidos tienen. Además, la experiencia de Ucrania con la pérdida de Crimea y el conflicto en curso en Donbass desde 2014 significa que los altos mandos del ejército ucraniano tienen una década de experiencia en combate activo en la que confiar. Combinado con el sistema de entrenamiento basado en los Estados Unidos, un soldado ucraniano es quizás la aproximación más cercana al soldado estadounidense, al menos en términos de lo que Rusia está experimentando en este momento. Ucrania, con menos soldados que Estados Unidos y Rusia, ha resistido el ataque de un enemigo mucho más fuerte. Para la segunda forma de determinar cómo los soldados de Estados Unidos podrían compararse con los rusos,
Vayamos un poco más atrás en el pasado y al involucramiento indirecto mencionado anteriormente. Es febrero de 2018 en Siria. Las Fuerzas Especiales de Estados Unidos fueron convocadas para brindar apoyo constante a las fuerzas democráticas sirias contra el Estado Islámico de Irak y Siria. El grupo Wagner, una compañía militar privada rusa, ha tomado campos de petróleo y gas en Siria para debilitar al gobierno del país y evitar su resistencia. Un equipo de 40 soldados de las Fuerzas Especiales, con 3 MATVs y un solo camión vehículo de reconocimiento multipropósito, se estableció en una refinería que la compañía Wagner decidió intentar ocupar como su última conquista. Wagner arribó con 27 vehículos blindados, incluyendo 10 tanques y cerca de 500 soldados. Con esas cifras, parecería que el equipo estadounidense sería aniquilado si Wagner utilizara los tanques y avanzara con el tamaño de su tropa. Lo ocurrido fue probablemente un milagro. Los tanques de Wagner seguían fallando a los vehículos estadounidenses. Las Fuerzas Especiales de Estados Unidos desplegaron 2 pares de helicópteros Apache en la escena, y Wagner tenía un cañón antiaéreo ZU-32. Según el extenso informe del War Horse, las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos no tuvieron bajas por el ataque. Por otro lado, 9 de los 10 tanques de Wagner fueron destruidos, con informes que sugieren que entre 100 y 300 soldados murieron. Un veterano de Wagner en la escena sugirió que los destrozaron y patearon el trasero como si fueran pequeñas piezas de mierda. Dejando de lado la disparidad entre las fuerzas especiales y los soldados regulares, la escena mostró el control absoluto y las tácticas avanzadas que el ejército de los Estados Unidos podría usar en un hipotético conflicto contra Rusia. Por último, otro factor clave al comparar las tropas de Estados Unidos y Rusia son las tácticas de los pelotones mecanizados. Los pelotones mecanizados estadounidenses son más organizados y resistentes que los rusos. Una diferencia clave radica en el equipamiento militar que Estados Unidos utiliza. Según informes, los vehículos blindados modernos estadounidenses son muy superiores a los vehículos rusos. Compare el Bradley estadounidense con el vehículo de combate de infantería ruso, por ejemplo. El Bradley incorpora más armadura en el chasis, un sistema digitalizado de gestión y comunicación de batalla, y puede llevar un 50% más de misiles contra tanques enemigos. Además, los Estados Unidos utilizan 4 vehículos por pelotón, mientras que Rusia solo 3. Si Rusia pierde un vehículo, lo cual es probable ya que tanto sus tanques como sus vehículos blindados tienen una placa protectora inferior, y los Estados Unidos pueden traer más misiles para soportar, un pelotón se queda sin 1/3 de su potencia de fuego mecanizada. Perder otro vehículo deja solo un vehículo de control de campo de batalla. Estados Unidos cuenta con equipos militares avanzados y está dispuesto a utilizarlos de forma más ofensiva. Rusia no puede compararse en ese aspecto. Aunque el soldado de infantería es considerado la columna vertebral de cualquier ejército, la guerra moderna ha demostrado que el avance tecnológico en vehículos y combate a larga distancia tiene un mayor impacto. Ucrania es un ejemplo principal, sometiendo a Rusia principalmente con drones y misiles donados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero, ¿qué piensas tú? Déjanos saber en la sección de comentarios abajo, y gracias por ver. Ahora ve y revisa Disparar para Matar, o haz clic en este otro video en su lugar.